Bien, entonces decíamos que en diciembre dejamos un mundo con un diseño diferente. Y ahora aquí en febrero de este año ya podemos decir que tenemos otro mundo. Y también decíamos que este cambio en este par de meses nos ayuda a entender mucho de lo que estamos viendo en este curso en el que se habla de imperios. Estamos viendo cómo ha sido la historia de la iglesia antigua, pero para poder entender por qué el mundo era como era cuando Jesús hace su llegada a este mundo, cómo era la Jerusalén cuando Jesús nace, tenemos que entender todas las vertientes culturales, ideológicas, religiosas, políticas que convergieron en ese escenario, en el escenario de una Jerusalén dominada por el Imperio Romano. Pero cuando uno observa detenidamente el contexto de Jesús en su nacimiento, pues en Jerusalén no se hablaba latín. De hecho, se hablaba griego, se hablaba hebreo, y las costumbres y las tradiciones y la religión y todo lo que en ese momento del nacimiento de Jesús, todo lo que estaba vigente, es el resultado de la suma de todo esto que estamos viendo desde el comienzo del programa, en donde los imperios se comportan como imperios. Y terminamos el año pasado, nuestro 2024 lo terminamos con un imperio que no se comportaba como un imperio, que era un imperio sin dientes, que era un imperio que no ejercía su función imperial. Ahora tenemos en este 2025 un emperador que se comporta como emperador y un imperio que se comporta como imperio, y así se han comportado los imperios a lo largo de la historia. Es decir, es como que el imperio despertó, resurgió y se está comportando como lo que es. Para eso son los imperios, para dominar, para imponerse. Es decir, ahora sí estamos viendo un imperio que se comporta como lo que debería ser en su contexto geopolítico. Por eso hoy vamos a hablar, además de los imperios anteriores, estaremos hablando del primer imperio babilónico, y yo quiero que ustedes en el contexto de aquí en adelante, cuando hablemos de los imperios, porque ya comenzamos a acercarnos hacia el escenario bíblico, muchos de los pueblos con los que vamos a tener relación desde aquí en adelante y en la semana anterior, cuando tuvieron la oportunidad de entrar en el mundo de Abraham, probablemente una de las clases más importantes de este curso fue la pasada, el escenario en donde Abraham vivió en el periodo del Isin Larsa, unas ciudades-estado fenomenales que, sin llegar a ser imperio, se constituyeron en el entorno en el cual vivió el patriarca, probablemente el patriarca más importante de la escritura. Por eso, si no han leído el capítulo anterior, realmente les recomiendo que lo lean, porque nos permite comprender un poco cuál era el entorno de Abraham, en qué tipo de escenario político se desarrolló, cómo vivía, cuáles eran sus costumbres. Y ahora llegamos aquí al primer imperio babilónico. Y vamos a encontrar dos vertientes bien interesantes. Nosotros hemos datado la vida de Abraham durante el periodo, no imperio, durante el periodo de Isim Larsa, que fueron dos grandes ciudades, estado de aquella época en Mesopotamia. Recuerden que tras la caída del imperio anterior, estas ciudades se levantan y, en medio de la inestabilidad política, logran consolidar cierta fuerza económica y militar. Pero ahora viene este grupo, que es el grupo de los amorreos,
y viene el primer imperio babilónico. Significa que hay más de un imperio babilónico. Si hay un primero es porque por lo menos hay un segundo. Estamos en las bases de ese primer imperio babilónico. Y decía, históricamente algunas personas han intentado asociar a la vida de Abraham en este primer imperio babilónico. Es decir, no en el Isin Larsa, sino aquí, en el primer imperio babilónico y justamente con Hammurabi. Pero no, las cuentas no convencen mucho. Realmente cuando uno comienza, y ustedes tuvieron la oportunidad de ver cómo se hace el ejercicio de año a año, en qué momento nació, más o menos cuántos años tenía cuando tuvo su primer hijo, en qué año, cualquier edad tenía aproximadamente cuando se desplazó con Tare hacia la ciudad de Harán. No coincide, realmente no coincide con el primer imperio babilónico ni con Hammurabi, como es posible que ustedes encuentren algunos textos o algunos comentarios. Por tanto, lo más probable ahora es que Abraham realmente vivió durante ese periodo del Isin Larsa y que ya aquí, en el primer imperio babilónico, excepto que haya alcanzado a ver la última fase, la primera fase del imperio babilónico y la última fase del Isin Larsa, pero a mi modo de ver es muy poco probable realmente. Sin embargo, insisto, hago la aclaración porque es posible que lleguen a encontrar algún tipo de aproximación o algún comentario histórico al respecto. Entonces ahora sí entramos al primer imperio babilónico, donde los imperios se comportaban como imperios. Un imperio domina, un imperio ejerce control político, un imperio amenaza, un imperio establece impuestos. Es tanto así que Jesús pagó impuestos al imperio romano. O sea, Jesús también le pagaba impuestos al imperio. Y el imperio fijaba los impuestos en las tarifas que consideraba adecuadas y los aumentaba cuando consideraba que le parecía como medio de presión para que los pueblos se sometieran. Es así como siempre se han comportado los imperios. Entonces ahora tenemos a Babilonia. Por fin vamos a hablar de Babilonia, ahora sí como la gran ciudad, porque ya hemos visto que Babilonia es muy antigua. Ya hemos visto cómo Babilonia ha venido desde el inicio de esta historia siendo una ciudad-estado importante que a veces ejerce más o menos control, más o menos autoridad, pero por fin en esta primera fase logra convertirse como tal en un imperio. Denme un momento, por favor. Entonces, a este primer imperio babilónico también lo pueden encontrar en la historia como el imperio amorrita o el imperio de los amorreos o el imperio paleo babilónico o así, el primer imperio babilónico. En el mapa ustedes encuentran, el mapa que está en su esquina superior derecha, encuentran una zona que está marcada con un color un poco más intenso, más rojizo, que hace referencia precisamente a la ubicación de Babilonia, que como ustedes ven ha sido la misma desde siempre, ya aquí ya llevamos varios eh, milenios en esta historia, hemos avanzado casi un milenio, bueno, un poco más de un milenio desde que comenzamos, y allí está Babilonia, todavía se sostiene. Unas ciudades que ustedes ya conocen también aparecen en el mapa, mucho más al sur, Eridú, la ciudad de Ur, la ciudad de Uruk, Larsa, Lagash, más cercanas a Babilonia están Nippur y Sin, que hacen parte de la clase anterior, ¿recuerdan?
y Sin y Larsa, ahí están marcadas el periodo en el que probablemente vivió Abraham, y luego de Isin Larsa entonces viene a destacarse Babilonia, pero Babilonia se destaca porque termina siendo dominada por el pueblo de los amorritas o amorreos, y de ellos sí ya tenemos una gran referencia bíblica. Sí, están, digamos, en el centro sur de Mesopotamia. El imperio, pues, se desarrolló en general alrededor de Babilonia, y es un periodo más o menos extenso de casi 300 años, 3 siglos dominando. Ha sido un periodo realmente importante. La influencia que ejerce un imperio durante 300 años de gobierno realmente marca la historia, marca la cultura, marca las costumbres, la ideología, la religión. Estamos hablando de un pueblo que a la luz de la escritura es visto como un pueblo pagano, idólatra, como un pueblo que debía ser destruido por Israel, un pueblo que debía ser eh, aún no está, digamos, constituido Israel como tal. Apenas vamos a comenzar a ver cómo los descendientes de Abraham comienzan a consolidarse. Estamos hablando de José en Egipto. Ya en Egipto hay para esta fecha, en Egipto hay unas familias que gobiernan ah, principalmente en el norte de Egipto, alrededor del río Nilo en el norte, y que han comenzado a desarrollar una religión en torno a la personalidad de los faraones, a quienes también se les considera dioses. Abraham y sus descendientes están inmersos en un mundo absolutamente idolátrico, en donde cada pueblo tiene un panteón de dioses muy grande. Para todo hay un Dios, y para cada actividad también. Por eso es que no deja de ser sorprendente en la historia de Abraham el hecho de que no exista ninguna evidencia bíblica de que él hubiese practicado el politeísmo, como sí dice claramente y expresamente lo dice la Biblia acerca de su familia, de la cual se dice que adoraban a otros dioses en plural. Entonces, la familia de Abraham, Taré, el papá de Abraham, era politeísta, tenía sus dioses y tenía imágenes de culto. Por eso también es posible que ustedes encuentren comentarios de algunas personas que piensan que Abraham también era politeísta. Pero realmente hay algo diferente en Abraham o en la historia de Abraham, y es que no es posible encontrar ni una sola referencia en la Biblia que induzca a pensar que él practicaba el politeísmo. De hecho, eso es lo que lo hace diferente a todos los demás. De alguna manera que no se detalla, él no comparte el politeísmo que existía en todo el mundo, en todo su mundo, en toda su región. Y es muy interesante cómo él logra apartarse o separarse de unas costumbres familiares, sociales, religiosas que eran imperantes. Eso es lo que nos llama la atención de la vida de este hombre. En este mapa que tenemos a la izquierda, ahora tenemos algunas de las ciudades que, además de Babilonia, permitían concentrar el poder político del nuevo imperio, del imperio babilónico. ¿Cómo logran unificar y sostener todo
vasto territorio. Ciudades, por ejemplo, como Shuna y Mari, que están remarcadas en el mapa, se convierten en centros de desarrollo, como unas grandes metrópolis, unas grandes ciudades, pero no eran ciudades-estado, eran ciudades dependientes de Babilonia. Y es lo que diferencia este periodo del periodo anterior del Isin Larsa, porque en el Isin Larsa sí eran ciudades-estado independientes, que no obedecían a un poder central. Aquí sí ya tenemos un poder central. Estamos hablando de una Babilonia que logra unificar gran parte de todo el territorio de Mesopotamia. Y ya ustedes saben que aquí estamos hablando de imperios que tenían tecnología militar que se ha venido desarrollando con el tiempo, carros de combate, armas largas, lanzas largas, que ya dominan los metales y son capaces de fabricar espadas eh, y hacen la diferencia en el momento del combate. Y además son ejércitos que están entrenados, ejércitos que son profesionales, con los cuales pueden permitirse el dominio y la imposición del, de las cargas tributarias. Es que una de las características de un imperio es ese, que sea capaz, que tenga el poder de imponer una carga tributaria. Aquí el presidente en Colombia intentó pelear con el imperio y en 6 horas ya se había doblegado, no tardó más. Es muy complejo enfrentarse a un poder de esta magnitud. O sea, y eso es lo que define un imperio, que tenga un poderío militar, capacidad expansionista y que tenga la capacidad de cargar con tributos a los demás pueblos. Entonces, eso es lo que logra Babilonia. Pero también necesita ejercerse un poder judicial que traspase las fronteras incluso. Ya habíamos visto cómo había sido el desarrollo de la escritura por parte de los acadios que habían, eh, con el paso del tiempo, retomado la escritura cuneiforme, lo habían convertido en tablillas, incluso habían desarrollado los rodillos que permitían imprimir sobre tablillas de una forma mucho más acelerada, así que eh, las comunicaciones imperiales eran más eficientes porque se tomaba la tablilla de barro, simplemente se giraba el rodillo y ya quedaba el impreso sobre la tablilla y se lograba hacer una comunicación mucho más rápida. No tenía que escribirse tablilla por tablilla. Es un invento genial y lo seguimos utilizando hasta hoy en día. Pero probablemente Babilonia y el imperio de Hammurabi, el imperio babilónico, tenga influencia prácticamente en todas las áreas del conocimiento que existen hoy en día. Cuando uno comienza a estudiar, por ejemplo, la contabilidad, nos refieren a Babilonia. La arquitectura nos refieren a Babilonia. Hasta la ecología nos refieren a Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia. Y en el derecho siempre nos van a referir a Babilonia, a este periodo de Babilonia. En las artes nos van a venir a referir a Babilonia. Es decir, Babilonia es no que sea el primer imperio, pero es el primer imperio que tiene tanta influencia en la historia de la humanidad hasta nuestros días. Es impresionante que prácticamente todas las áreas del conocimiento tuvieron su origen o se desarrollaron aquí en Babilonia. Hablamos de la medicina, hablamos de la botánica, hablamos de modelos administrativos, de modelos políticos y de religión. Claro que tenemos que hablar de religión. Hammurabi pasa a la historia de la humanidad, no a la historia bíblica, porque la historia bíblica no, realmente no tiene ninguna relevancia.
pero en la historia de la humanidad es un personaje absolutamente relevante, porque lo más importante de entre los hombres no es para nada relevante delante de los ojos de Dios. Los grandes hombres de la humanidad no son relevantes para la historia de la iglesia ni para Dios. Pero si analizamos desde el punto de vista de la historia únicamente, de cómo influyó Hammurabi y este primer imperio babilónico dentro de la historia de la humanidad, pues muy probablemente ningún otro imperio mesopotámico haya tenido tanta influencia. Ahora, de todo lo que ha construido el imperio babilónico, es decir, el imperio amorrita o la dinastía de los amorreos, encontramos a su sexto monarca, que es Hammurabi, un personaje que ha pasado a la historia como alguien con un liderazgo muy fuerte, que se imponía, que no podía pasar desapercibido y que su voz se convertía en ley. Un emperador que abre la boca y doblega a otros gobernantes en cuestión de horas. Él ejercía como emperador, con plena autoridad. Es indiscutible que hacemos referencia al primer imperio babilónico como el iniciador de muchas de las ciencias y conocimientos que tenemos hoy en día, pero necesariamente tenemos que asociarlos a Hammurabi. Cómo impactó el mundo Hammurabi, pero no solo impactó el mundo en aquella época, sino cómo ha trascendido en el tiempo y cómo muchas de sus decisiones han llegado hasta nuestros días, continúan llegando hasta nuestros días. Cuando se habla de líneas de producción, cuando se habla de arquitectura, de grandes obras, de ingeniería, de obras de regadío, de construcción y planeación de ciudades, del derecho, tiene uno que referirse a Hammurabi. Y con este personaje, Hammurabi es con quien algunos han intentado asociar a la figura de Abraham, diciendo que fue uno de los reyes derrotados por Abraham. Pero Hammurabi no cayó en el periodo en el que Abraham vivía. Realmente es poco probable. La historia es interesante y puede ser muy llamativa desde el punto de vista histórico. No, histórico no. Desde el punto de vista del idilio um, cristiano, que quisiera que fuese así, pero no es, realmente los periodos de tiempo no encajan, así que no es tan probable. Cuando miramos en la Biblia, encontramos, la historia bíblica, encontramos em, que los amorreos son descendientes de los cananeos. Ya los cananeos nos parecen pues un poco más conocidos em, en nuestro contexto cristiano, porque muchas veces hemos leído en la escritura esos nombres, ¿cierto? Entonces, la región de Canaán, ¿quiénes habitaban Canaán? Pues los cananeos, es decir, los hijos de Cam, Sem, Cam y Jafet. Can, Canaán, hijo de Cam, de quien provienen además los amorreos. Es decir, que nosotros podemos decir que Hammurabi es descendiente de Canaán y por supuesto descendiente de Cam. De ellos hay varias historias en la escritura.
que las vamos a ir considerando durante los siguientes minutos. Ya hablamos de la importancia de Hammurabi en cuanto a la construcción de infraestructura para el desarrollo del imperio. Pero vamos a ver acá cómo logra en su conjunto permitir que se desarrollen las estructuras que son para uso público, el desarrollo de lo público, los edificios públicos, como no se había logrado desarrollar antes en Mesopotamia. Surge la infraestructura para el uso público, lo que hoy llamaríamos eh, alcaldías o oficinas de desarrollo, oficinas de planeación, oficinas de infraestructura en las diferentes ciudades, en los diferentes países. Okay. Entonces aquí encontramos que también tienen su origen en este periodo, pero no dejó de desarrollar tampoco, y es algo interesante porque no deja de desarrollar la infraestructura religiosa. Hoy en día sí tenemos tendencia a que los estados no deberían intervenir en religión, por lo menos acá en Occidente, que los gobiernos no deberían intervenir en la construcción de edificios para cultos religiosos porque pues hay multiplicidad de religiones, hay libertad de cultos en la mayoría de los países y los estados no deberían intervenir en favor de ninguna de las religiones. Pero una de las características del imperio, de los imperios, es que sí lo hacen. O sea, un imperio sí interviene con la religión porque entiende que la religión es importante para ejercer control. De manera que Hammurabi sí interviene en la construcción de edificios para uso religioso. La edificación de templos es importante en el periodo de Hammurabi. Y cada ciudad tenía sus dioses particulares y surgen diversas interpretaciones de cómo debe verse el rey, aunque Hammurabi nunca se declaró Dios como lo hicieron otros, por lo menos hasta ahora no hay evidencia, como sí lo hicieron otros de sus antecesores en Mesopotamia. Si logra él como gobernante, como ejecutivo, si logra él desarrollar el concepto de la unión del Estado con la religión para ejercer dominio imperial y con una religión en particular. Ahora, eso está bien visto por una gran parte de la población, a otros no les gusta tanto. Si vamos con el imperio actual, pues el emperador actual también ejerce religión y ejerce defensa de su religión. Y en nombre de la religión también suprime otras expresiones religiosas, si no sea de forma directa, pero lo hace, expresiones culturales, expresiones eh, sociales que para otros son válidas, pero que para el emperador no lo son y tampoco para el imperio. No le conviene al imperio que existan multiplicidad de religiones que tengan demasiada fuerza porque atentan contra la estabilidad y la fuerza del imperio. Y si bien es cierto que el emperador puede ser probablemente cristiano, como lo hace ver, pues es en nombre del cristianismo que se restringen otras formas de ver la sociedad y la cultura. Pero lo que quiero que quede claro acá es cómo se logra realmente ese equilibrio que le gusta a la gente entre el poder, la autoridad, la mano firme, la religión
el desarrollo de infraestructura para el uso civil, el progreso, el desarrollo de las artes y, por supuesto, una economía fuerte. Y bueno, pues finalmente así es que se manejan los imperios, porque si no, pues caen. Así no nos guste. Es decir, no nos gusta que de pronto alguien dirá, no me gusta que maltraten a los inmigrantes en los imperios, pero es que los imperios están para cuidarse a sí mismos, no para permitir que otros atenten. A mí me gustaría que en Colombia defendiéramos a Colombia como lo hacen en otros lugares, como defienden a su país en otros lugares. A nosotros nos va muy mal en muchos lugares como colombianos. Para entrar a México nos va muy mal, para entrar a Estados Unidos nos va pésimo, para entrar a Europa nos va bastante mal. Entonces uno pensaría que sí está bien que algunos gobernantes ejercieran su autoridad en favor de su propio pueblo, de manera que es muy respetable y además es admirable que alguien defienda a su pueblo y defienda a su país. Probablemente este sea el documento mesopotámico más importante que existe actualmente, o el más importante que se haya desarrollado en la historia completa de Mesopotamia. Estamos hablando del Código de Hammurabi. Al lado izquierdo de su pantalla, hay encima de la palabra Hammurabi, ven esta figura, este monolito, o bueno, esta figura no es un monolito, esta figura tallada en piedra, que está ubicada actualmente en el Museo de Louvre en París. Cuando vayan por allá, le toman una fotito y me la envían ahí junto con la figura, eh, porque representa, insisto, probablemente una de las piezas más importantes de la historia de la humanidad. No hay quien estudie derecho en el mundo, no en América Latina ni en Occidente, en el mundo no hay quien estudie derecho que no haga referencia al Código de Hammurabi, que es el código de derecho más importante que existió en Mesopotamia y que ha trascendido hasta nuestros días. Muchos de los códigos legales que nosotros tenemos, que existieron en nuestras regiones, en nuestros países, incorporaron o incorporan normas o por lo menos protocolos establecidos en el Código de Hammurabi. Alrededor de 282 leyes están talladas ahí en esa piedra. Como ustedes la ven, una piedra de diorita negra, se dice que tiene alrededor de un poco más de 2 metros de altura y no hay fuente histórica del derecho que no haga referencia a ella. Tiene una característica bien particular y es el modelo de cómo se establece la pena frente a un delito. Estamos hablando de un imperio ya grande, en donde se cometían muchas clases de delitos. Entonces, este modelo de código legal utiliza una estrategia de implementación que ya la habíamos visto un poco en uno de los códigos anteriores, pero que aquí se refleja plenamente en lo que se llama como la ley del talión, que ya seguramente la conocemos, la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Tú me haces algo, entonces eres merecedor a un castigo exactamente en la misma proporción del daño que causaste. Ese ojo por ojo significa textualmente que si con tu accionar haces que se pierda el ojo de una persona, pues como castigo se te va a quitar un ojo también. Es decir, la pena tiene que ser proporcional directamente conforme al delito causado.
Y esto, a diferencia de los demás códigos legales que han existido en Mesopotamia, es muy diferente, es muy agresivo, porque otros códigos anteriores eran más educativos, más flexibles, un poco más laxos, más dados al modelo de prevención. Acá es una prevención, pero es una prevención de tipo coercitivo. Si tú matas, te matamos. Si tú robas, te quitamos. Si tú lesionas a otro, te vamos a lesionar exactamente de la misma forma. Le quitaste una mano a otro, te vamos a quitar una mano a ti. Entonces es muy agresivo el código, muy fuerte, porque entre otras cosas se aplica la pena de muerte. Y se ponen a pensar entonces que esto, para ser tan fuerte, tan pesado el código en cuanto a la responsabilidad que existe en todas las áreas, porque aquí se tocan áreas civiles, penales, administrativas, derecho de familia, y se ponen a pensar que pues mejor nos quedamos con nuestro modelo judicial actual en nuestros países, que no es tan fuerte. Por lo menos en Latinoamérica no hay ningún país que aplique la pena de muerte, y en Estados Unidos no todos los estados aplican la pena de muerte. Es decir, si matamos a alguien, no nos van a matar, por lo menos en América Latina, y en muchos países del mundo no ocurre eso. Te van a condenar seguramente a muchos años de prisión, pero la pena no va a ser exactamente como la ley del talión. Y cuando miramos más adelante, durante el periodo de Moisés, y comenzamos a leer la ley de la Biblia todavía es más agresiva, todavía es más fuerte, porque en algunos casos, pasajes de la ley no se meten solo contigo que cometiste el delito, sino que se meten con tu familia, con tu esposa, con tus hijos y con la siguiente generación y a veces con la siguiente generación también, porque las maldiciones llegan hasta varias generaciones posteriores. Acá no, acá en el fuertísimo código de Hammurabi, si uno mata a alguien, pues lo matan, ojo por ojo y diente por diente, pero fíjense en la escritura, en la Biblia, cómo a veces no es suficiente solo con matar a quien cometió el delito, sino que se muere la familia. Y hay escenas muy fuertes dentro de la escritura donde se abre la tierra y se murió no solo el que cometió el delito, sino que se muere toda la familia y se mueren 200 más. Entonces la ley bíblica es todavía mucho más fuerte que la ley de Hammurabi. Y textualmente también la escritura dice o habla del ojo por ojo y diente por diente, es decir, aplicando la ley del talión. Luego, siendo una ley tan fuerte y que entendemos que está vigente en la actualidad, porque es que la gente piensa que como estamos viviendo en la época del cristianismo, en la época de la gracia, entonces ya la ley no se aplica. Y eso no es correcto, porque Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. Lo dice él textualmente. Y si no vino a abolir la ley,
como dijimos anteriormente, significa que la ley está vigente y que con respecto a los delitos, llámese pecados o delitos que cometemos, pues tenemos la posibilidad de estar bajo la ley mosaica, que es una ley mucho más fuerte que la ley de Hammurabi. Entonces ahí sí debería uno preocuparse por lo menos, porque no hay exoneración. La ley se cumple. La ley, insisto, sigue vigente. Lo que pasa es que viene Jesús, viene Cristo y entra el periodo de la gracia, porque Cristo lleva el castigo de la ley y el castigo de la ley es la muerte. Es que esta ley es tan fuerte que no existe finalmente no existe la proporcionalidad con respecto al delito, que es un poco lo que ha querido inventar la religión. Cuando la religión, allá por la Edad Media, se inventa el mito del purgatorio, lo que hace es intentar matizar la ley, porque dice la religión, no es posible que tenga condenación y muerte eterna a alguien que dijo una mentira y a alguien que ha matado o ha masacrado a una gran cantidad de personas de una manera espantosa. Entonces la religión dice, no, eso no es posible, tiene que haber una gradualidad. Hoy en día nuestros sistemas jurídicos, todos nuestros sistemas jurídicos tienen esa gradualidad. Si se roba hay una pena, una condena, si se asesina hay otra condena, si estafa hay otra condena, hay una gradualidad con respecto al delito. Entonces la religión, Dios dijo, no, no es posible, aquí esto hay que reinterpretarlo. No es posible que si alguien dice una mentira, le vayan a dar la misma condena que a alguien que ha cometido delitos muy atroces. Porque la religión entiende diferencias de niveles de pecado o niveles de delito. Es más, muchas veces la religión establece una frontera entre pecado y delito, pero para la ley no existe esa división. Para la ley, matar a otro es una afrenta en contra de Dios y para la ley decir una mentira es una afrenta en contra de Dios que tienen el mismo valor, porque el pago del pecado es la muerte y la mentira es un pecado. Por tanto, la mentira causa muerte. En la ley de Moisés, esa gradualidad es muy difusa y termina finalmente mostrándonos que si el pago del pecado es la muerte, pues no hay gradación de pecado, como si existía en la fuertísima ley del talión. Luego, para quienes le tienen temor al código de Hammurabi por ser un código penal demasiado agresivo, es porque no han leído detenidamente el código de Moisés, que todavía es mucho más radical, más agresivo en cuanto a la condena, en cuanto a la pena. Es decir, si no es por Cristo, como dice la Escritura, todos estábamos condenados a la muerte, absolutamente todos.
porque el mito del purgatorio no es más que eso, un mito medieval para sacarle dinero a la gente, que no tiene ningún fundamento escritural. Cuando ustedes miran a la religión intentando darle un fundamento escritural al mito del purgatorio, realmente caen en la ridiculez, textos sacados fuera de contexto. Entonces llega Cristo y Cristo dice, bueno, el pecado causa muerte, el pago del pecado es la muerte, yo voy a morir por ustedes. Déjenme que yo muero por ustedes. Y es lo que ocurre con el sacrificio de la cruz. Dios no está sometido al tiempo. Alguien dirá, es que después de que yo me uní al cristianismo, volví a pecar. Entonces, ¿qué hago? Y Pablo dice, ni se les ocurre que Cristo va a ser sacrificado de nuevo, porque ese Cristo murió por todos los pecados y Dios no está sometido al tiempo. Y Pablo aclara, eso no nos da libertad de hacer lo que queramos. Porque si tú eres cristiano, seguramente vas a tener en tu corazón el arrepentimiento que produce el haberse equivocado y el haber pecado. No significa que el cristiano sea un producto terminado, es un producto que está en formación, en proceso. Y también lo enseña la Escritura que solamente se perfeccionará con la venida de Cristo, con la segunda venida, cuando recoja su iglesia. Entonces, durante estos minutos he querido hacer el paralelo entre la ley del talión, la ley de Moisés, establecer las diferencias que existen entre ellas, principalmente dando a entender que la ley de Moisés termina siendo mucho más fuerte que la misma ley del talión. Hammurabi finalmente, como todos, murió y como siempre, sus sucesores no alcanzan. Cuando hay líderes tan importantes como este, sus sucesores no dan la talla, regularmente no lo hacen. Y aunque tengan muchos hijos y se dividan el territorio y cada uno de ellos intente controlar, no, regularmente no lo hacen. Regularmente los verdaderos emperadores ejercen con su sola presencia. Y Hammurabi se murió y aparece Samsu y Luna, que no da la talla, por supuesto, y el imperio comienza a decaer. Y surgen descendientes de el Isin Larsa, pero no tanto de Larsa, sino de Isin. Isin también tiene un sucesor, Iluma Ilum. Iluma Ilum es descendiente de Isin, y él dice, yo tengo autoridad, autoridad histórica. A nosotros nos gusta mucho declarar esas autoridades históricas, ¿no? Hoy en día lo hacemos también. Los apellidos históricos en cada país, los apellidos que gobiernan. Cuando se habla de algún apellido que dicen que son apellidos ilustres, realmente se refiere a gente que desde mucho tiempo lleva robándole al pueblo y que ha logrado constituir un capital importante y ese capital lo traduce en poder político. Y esos son los apellidos ilustres. Bueno, acá ocurre lo mismo con Iluma Ilum, un apellido ilustre de Isil, que termina enfrentado con Samsu y Luna, pero no fue el único. Lo que pasa es que este fue uno de los más destacados. Aquí vienen esas primeras, si acaso las primeras guerras, porque ya aquí había fuerza naval, comienza a desarrollarse la fuerza naval, y de las primeras guerras del Golfo Pérsico, no crean que la primera guerra del Golfo Pérsico fue la que nosotros vimos tras la caída de las Torres Gemelas, que ya han existido otras guerras del Golfo Pérsico, y una de las más importantes
de las más representativas, y pudiéramos decir que probablemente la primera guerra importante del Golfo Pérsico fue esta, entre la dinastía de Lisin y la dinastía de Hammurabi, la gran guerra del Golfo Pérsico. Y el Lisin logra consolidarse de nuevo. O sea, el Isin pierde fuerza, surge el primer imperio de Hammurabi, 300 años después, alguien se acuerda que tenía un apellido ilustre y convoca gente y a su alrededor, como es un apellido ilustre, llega mucha gente y se enfrenta contra Hammurabi. Y por supuesto que al no estar, es decir, contra Hammurabi y contra sus descendientes, y al no estar Hammurabi como tal el emperador, no logran resistir el embate de una persona que tenía un apellido más ilustre todavía para algunos. Y en medio de esos pueblos aparecen los hititas, que también tienen referencia bíblica. Aproximadamente hacia el 1595 antes de Cristo, termina siendo saqueada Babilonia y podemos decir que se acaba el primer imperio babilonio. Y aparece otro pueblo también que no tiene mucha referencia bíblica, que son los casitas, pero que también contribuyen con la desaparición del primer imperio babilónico y crean una dinastía, no un imperio como tal. Tanto los hititas como los casitas, podemos decir que son dinastías muy fuertes, poderosas, capaces de terminar con el gran imperio de Babilonia, el primer imperio, pero que no logran finalmente destruir, ellos no logran destruir eh, el legado de Hammurabi ni el legado babilónico. ¿Por qué reconocemos hoy en día tanta trascendencia en Babilonia? Es justamente porque ellos escribieron, porque es que escribir trasciende, deja memoria, y ellos masificaron la escritura. Ya existía la escritura, por supuesto, pero ellos la masifican, y la masifican en todas las áreas, no hablan solamente de religión como lo habían hecho otros imperios. Esta gente escribió sobre todos los temas. Escribieron de astronomía, escribieron de deportes, escribieron de literatura, escribieron de arte, escribieron de medicina, por eso escribieron del derecho. Por eso es que trascienden, y siempre que hacemos un rastreo histórico, ¿de dónde surge X cosa? Surge de Babilonia. De pronto ni siquiera que haya surgido ahí, surge de Mesopotamia, pero los babilonios escribieron, y eso es lo que hace que ellos logren trascender. Y aparecen los hititas, y también podemos rastrearlos en la escritura. También como un pueblo cananeo, los hijos de Het, el cananeo. Por supuesto, si es hijo de Canaán, eran hijos de Cam, lo mismo que los amorritas. Entonces, si no podemos decir que eran hermanos, por lo menos podemos decir que eran primos muy cercanos, tanto los amorreos como los hititas. Hay otras referencias interesantes a personajes o a personas de origen hitita en la escritura. Y se habla de ellos, de los hititas, también como dentro de la lista de esos pueblos que debían ser expulsados por Israel cuando llegara a la tierra prometida. Estos pueblos se han venido expandiendo, no se quedan solo en Mesopotamia, ahora están ocupando, por supuesto, la tierra de Canaán, actual Jordania, Israel, Cisjordania, la franja de lo que hoy llaman Palestina, al otro lado del Jordán, diríamos, en aquella época. Había que cruzar el Jordán y tomar esa tierra. Y allá en esa tierra estaban también
los hititas. Y hay uno muy famoso, Urías, en el ejército del rey David. Recuerda, Urías el hitita, se refiere a este pueblo. Significa también que cuando Israel entra al territorio de Canaán, al cual se le había dicho que tenía que expulsar a todos los que encontraron allí, pues ya la narración bíblica les ha mostrado a ustedes cómo no lo hacen y cómo a algunos de esos pueblos los someten como tributarios, es decir, Israel también le impone impuestos a esos pueblos. Les dicen, está bien, los dejamos en su territorio, los dejamos en su, poniéndolo en términos actuales. Los vamos a dejar seguir viviendo en su país, en donde han vivido siempre, pero nos pagan impuestos, porque si no nos pagan impuestos, los sacamos de ahí. Entonces los pueblos, algunos pueblos, entran en combate y son aniquilados. Otros pueblos pagan impuestos. A veces les ponían del 25%, a veces les ponían del 50%, o la tarifa que esté vigente hoy en día. Ok, pero les ponen impuestos, los vuelven tributarios e Israel se enriquece. ¿O de dónde creen que salió el dinero para construir el templo? Y las toneladas de plata y de oro que fueron necesarios para construir obras como el Palacio de David o el mismo templo. Si Israel llegó sin nada, bueno, con lo que traía de Egipto. Pero llega un momento en que para la construcción del templo, las tribus comienzan a llevar riquezas y oro y piedras preciosas y madera y plata y bronce. Y era tal la cantidad de materiales que le dicen, no, ya no den más, ya quédense ahí. Eso ocurrió tanto con el templo como con el tabernáculo. Pero la construcción del templo pues era una obra absolutamente monumental que ha trascendido también hasta nuestra época. ¿De dónde sacaban ellos esos recursos si ellos no tenían todo eso cuando llegaron? Pues de someter por la fuerza a otros pueblos, de quitarles sus propiedades, de imponer tributos, de apoderarse de botines de guerra. De esa manera logran enriquecerse para poder constituirse en la gran fuerza, en el gran pueblo militar que fue Israel, hasta que deciden alejarse de Dios y ya pierden el poder que tenían, porque el poder que tenían no dependía de ellos, dependía de Dios. Se enriquecieron, por supuesto, fueron una gran nación de nuevo. Entonces, algunos de esas personas que vivían en la región, que se convirtieron en tributarios del pueblo judío, del pueblo de Israel, perdón, hago la precisión, que se convirtieron en tributarios de Israel, también fueron asimilados dentro de sus familias e incluso llegaron a tener cargos importantes. Por eso hacemos la referencia a Urías. Y la escritura lo llama así, Urías el hitita, haciendo referencia precisamente al pueblo de los heteos, que fue uno de los pueblos que lograron derribar o destruir al primer imperio babilonio. No, no tomen en cuenta el vehículo de ruedas que está en el centro allí porque parece más un vehículo de la Segunda Guerra Mundial. La guía todavía nos deja unos detalles interesantes.
Pero lo que queremos expresar aquí es que cuando surge lo que se conoce como el Imperio Hitita, ya finalmente había colapsado totalmente el primer imperio babilónico. Hay un error ahí en la diapositiva, yo lo corrijo antes de ponerse. Los grupos hititas o neohititas se les llama así porque probablemente como tal los hititas habían perdido fuerza. Algunos historiadores llaman imperio hitita a ese grupo que logró derribar al imperio babilónico. Otros historiadores no están de acuerdo con esa concepción porque la influencia territorial no fue tan grande. Si bien es cierto que ayudaron a que colapsara Babilonia, no lograron ocupar una extensión territorial tan grande ni a tener tanta influencia como para ser considerado un imperio como tal. Y luego comienzan a decaer rápidamente y eso es lo que se conoce como los grupos neohititas, que también son asumidos por, por parte de Israel. Y el otro grupo con el cual vamos a finalizar es el grupo de los casitas, que junto con los hititas contribuyeron a la caída de Babilonia. Podemos llamarlos, y este es un nombre más adecuado, la era casita, y también pudiésemos decir la era hitita, que me parece más ajustado realmente que hablar de un imperio como tal. No podemos hablar de un imperio casita, que no lograron tampoco una extensión ni tanto poder como logró tenerlo Hammurabi en su momento de mayor esplendor. Además, tampoco es que hayan influido demasiado en ninguna de las áreas de del desarrollo de la humanidad. O sea, uno no puede decir que los casitas desarrollaron artes o cultura o medicina o arquitectura. No, no, no puede uno decir eso realmente. Más bien aprovecharon lo que ya existía y dominaron sobre lo que ya existía. Por eso hablamos más bien de una era casita, de una era hitita y no tanto de imperios como tal. La próxima semana veremos qué pasa con los descendientes de Abraham. Bueno, van a ser varios temas, pero el primero de ellos es qué pasa con los descendientes de Abraham durante ese imperio, primer imperio de Babilonia, porque el primer imperio de Babilonia se está desarrollando y Abraham ya se murió, pero Abraham tuvo hijos. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo con esa familia mientras se desarrollaba el imperio de Hammurabi? ¿Qué pasaba con esa familia mientras cae el imperio de Hammurabi? Aparecen los hititas y los casitas. ¿En dónde estaban los judíos? Más bien, ¿en dónde estaban los israelitas? ¿Qué estaba pasando con ellos? Entonces, el tema con el que comenzaremos la próxima semana. Les dejaré en la página del campus virtual los temas como siempre, los capítulos que correspondan a hoy. Les dejaré el video que corresponde también a hoy y el examen de la semana. Y sugiero, insisto, que por favor lean si no lo han leído, para quien no ya lo leyeron no hay ningún problema, pero para quien no lo ha leído les sugiero que lea el capítulo anterior, que les va a dar muchas luces, no solamente sobre lo de hoy, sino también sobre lo de la próxima clase y van a ver cómo eso se termina desarrollando y todo termina confluyendo allá en el siglo I antes de Cristo con el nacimiento de Cristo.
que pasa ya aproximadamente en el año 4 cuando nace Jesús, en el año 4 antes de Cristo, cuando nace Jesús, y en donde comenzamos nosotros a empalmar toda esta información, cómo terminamos entendiendo cuál era la cultura que existía alrededor de, de Israel, del Israel de aquella época. Ahí sí ya los judíos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta que tengamos hoy? Sí, Hansel, cuéntame. Bueno, tengo sobre lo que vimos en las diapositivas, tengo tres preguntas nada más para aclarar alguna duda y al final un comentario, bueno, de algo que noté. La primera pregunta es, creo que va a ser redundante, pero nada más para que quede muy claro para mí. Primer imperio babilónico o imperio amorrita o paleobabilónico, estamos hablando de lo mismo. Eh, Estos tres imperios que viene siendo el mismo, ¿son entonces los amorreos de los que la Biblia habla? O sea, se define con estos tres nombres a los amorreos de los que habla la Biblia. Em, sí, pero fíjate que con el paso del tiempo, ese primer imperio que llamaremos paleobabilónico o amorrita, que fue fundado por los amorreos, hay que entender que ellos fueron un pueblo de origen cananeo, como se dijo, seminómada. Y después de que cae el imperio babilónico, sigue existiendo el pueblo amorreo. Y ese pueblo amorreo que queda después de los hititas, de los casitas, y en la época, por lo menos ahora que nos referimos al Israel en la conquista, sí nos referimos al mismo pueblo, es el mismo pueblo, sus descendientes, que ya no tenían la fuerza ni el poder que tuvieron durante el periodo de Hammurabi, pero son sus descendientes, sí, Ok, ok. Bueno, para entenderlo, es como, bueno, al menos aquí en México es como los mayas, que los mayas todavía existen, pero pues, obviamente no tienen la influencia ni el poder que tenían cuando era la era precolombina. Entonces, entiendo que es exacto, más o menos algo así así. es, Ok, exacto, así, tal cual es. ok. Ahora, había una diapositiva que decía que con el código de Hammurabi teníamos el primer sistema legal codificado. ¿A qué nos referimos con sistema legal codificado? Entiendo yo que podía ser un sistema legal, bueno, para ver si estoy en la idea clara. Eh, Cuando llevan ante Salomón a las dos mujeres que estaban reclamando al niño, Sí. Salomón toma una decisión, pero no con un código legal escrito, sino fue lo entendemos de acuerdo a la escritura, por sabiduría que le dio Dios, pero no se basó en un código legal escrito para poder tomar la decisión. Entiendo yo que entonces esta expresión de sistema legal codificado era ya un sistema legal escrito. Sí, sí, esa pregunta también es bien interesante porque el Código de Hammurabi es uno de los primeros sistemas legales codificados que se conocen en la historia. Y como vimos allí fue más o menos sobre el 1750. Y pues se le pone el nombre de Código de Hammurabi porque el rey Hammurabi de Babilonia prácticamente es quien lo inspira, quien lo ordena. Y esa estela, la estela de piedra de diorita que veíamos en la imagen, de la que decíamos que hay alrededor de unas 282 leyes escritas. Entonces, fíjate que decimos codificado porque primero está escrito y segundo está organizado. Mm, Nosotros ok. tenemos hoy en día, por ejemplo, un código penal. En Colombia tenemos un código civil, tenemos un código administrativo. Es decir, las leyes se clasifican. Una cosa es el derecho que rige la familia y otra cosa es el derecho que rige el Estado y otra cosa es el derecho que rige los delitos que hacen parte de la ley penal. Sin embargo, no fue el primer código legal, porque antes de Hammurabi recuerdan ustedes que hablamos del código de Urnamún.
El código de Urnamún, que ya lo habíamos analizado en clases anteriores y que es más o menos del 2100 a 2050 antes de Cristo, pero también estaba el código de Shuna, una de las ciudades que veíamos hoy al comienzo de la presentación, que también es como del 1900 más o menos antes de Cristo. Entonces esos códigos también fueron creados en Mesopotamia y contenían leyes similares y tenían la característica de que como ya existía la posibilidad de escribir, entonces se dejaban en esas tablillas y, y por eso les llamamos códigos como tal, porque están distribuidos por temas y quedan escritos. Entonces así les llamamos códigos. En cuanto a Salomón, no se le atribuye un código legal específico como Hammurabi. Salomón, como tú lo acabas de decir, es más conocido por su sabiduría, por tomar esas decisiones que se consideraban en su momento decisiones justas. El famoso, la famosa historia del juicio donde resolvió el conflicto entre las dos mujeres que reclamaban al mismo bebé, pero no, a Salomón Salomón no hay una evidencia bíblica en la que diga que se sumó o que utilizó un código como tal. Probablemente eh, correspondía a su propio juicio. De hecho, cuando él solicita sabiduría, pide sabiduría para gobernar, para dirigir. Eh, y si hubiese existido un código como tal que castigara el pecado, que castigara el delito, probablemente Salomón hubiese sido uno de los primeros juzgados, porque él se fue en contra de todo lo que se supone que no se debía hacer. Porque a él se le dice no negocie con X y negoció, no traiga caballos de por allá y los trajo. O sea, él realmente se fue en contra de todo lo que se le dijo. La sabiduría de Salomón se diluye muy rápidamente dentro de la narrativa bíblica, porque uno no puede terminar diciendo que Salomón fue un gran hombre sabio, cuando probablemente fue el mayor idólatra que tuvo el pueblo de Israel durante toda su historia. O sea, es que él no se limitó a tener 1000 mujeres, de las cuales 300 eran concubinas, sino que le hizo templos a cada una y adoró en cada templo y sacrificó en cada templo. Entonces, si el código existiese por escrito y se aplicara en esa época de Salomón, Salomón hubiese sido uno de los primeros que cae con respecto a ese código, pero tú tienes toda la razón. A Salomón no le podemos atribuir la existencia de un código legal como tal. O sea, no lo diseñó. Pues no hay ninguna evidencia bíblica. No digo no lo diseñó. Más bien, no existe ninguna evidencia bíblica que induzca a pensar eso. Ok, bueno, tengo una pregunta más y un comentario, pero no sé si mejor que Marjorie. Ok, entiendo. Buenas noches. Sí, profe, mientras usted citaba lo de, se preguntaba lo del código codificado y que ciertamente existieron otros códigos antes del de Hammurabi, no tenían la característica de haber organizado sistemáticamente todas esas leyes. Como decía usted, hay un código para la familia, hay un código para educación, hay un código para la salud, pero no habían alcanzado ese nivel de organización. Y lo mismo en cuanto a los tiempos generacionales, ¿verdad? Cuando se dice Abraham de Ur de Caldea y que usted nos aclaraba que el Ur de Abraham no era necesariamente en el mismo tiempo del Ur que estábamos viendo nosotros en estas clases. Entonces, Es correcto, no lo fue. Ujú. son esas pequeñas diferencias que debemos de tener claras, ¿verdad? Y mientras hablaba sobre Salomón y la ley, más que todo divina, que era lo que les regía en ese tiempo, ellos como nación no estaban organizados, no habían alcanzado ese nivel de desarrollo al punto de que luego fueran a establecer un código legal unificado ya en un pueblo organizado como una nación. Gracias. Y hay una cosa bien interesante y es que nosotros podemos llegar a pensar que hoy en día sí tenemos, en nuestros países tenemos ya códigos legales ya establecidos. Pero fíjate que por lo menos aquí en Colombia frecuentemente se hace interpretación de la ley.
de la Constitución y de las normas. Entonces aparece, por ejemplo, la Corte Constitucional y sienta un precedente y dice, bueno, esto lo hemos venido interpretando de esta manera, pero ahora lo vamos a interpretar de otra diferente. Y así ocurre con las altas cortes que tenemos en Colombia. O sea, los códigos legales son estructuras que no son terminadas. No son terminadas porque se crean nuevos delitos y porque algunas cosas que eran delito antes ahora resulta que ya no lo son. Y fíjate que la ley mosaica, la ley de Moisés, que entendemos que son un conjunto de leyes religiosas y morales que se le atribuyeron allá a ese periodo de Moisés, pero fueron entregadas para el pueblo de Israel. Y esas leyes están recogidas ahí en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, ¿cierto? Pero em, la ley mosaica es, a pesar de ser diferente de los códigos legales como el de Hammurabi y los demás que ya mencionamos, intenta hacer o establecer más bien una relación directa con Dios. Y es que esto es diferente, o sea, la ley mosaica lo que hace es, ¿por qué se diferencia de las demás? Porque los demás códigos legales lo que intentan hacer es una relación social, como nuestros códigos de hoy. Es decir, ¿cómo me comporto yo con respecto al otro? ¿Cómo me comporto yo con respecto a la sociedad en la que vivo? Mientras que el código de Moisés o la ley de Moisés es cómo me comporto, cómo me relaciono yo con Dios, no cómo le respondo a Dios, no cómo le respondo a mi sociedad. Los códigos, los demás códigos, todos, excepto el de la ley mosaica, todos se relacionan con, o tienen que ver con su sociedad y como yo me relaciono con el otro y respondo ante el Estado y respondo ante la sociedad por el otro. El código de Moisés no. El código de Moisés es el único que ha existido y probablemente el único que va a existir en el que no responde ante la sociedad, responde ante Dios directamente, que es el juez, el único juez supremo. Desde ese punto de vista hay una gran diferencia. Por eso es tan interesante lo que mencionaba Hansel con respecto a Salomón, porque Salomón no parece hacer una interpretación propia de, de la ley mosaica o sumarse a ningún código. Él, con el único ejemplo que tenemos, porque es que además no hay otros ejemplos que sean importantes en la escritura, con el ejemplo del bebé que reclamaban las 2 mujeres, pues parece ser un modelo de cómo él ejercía el derecho. Ahora, y con respecto a lo que él directamente no podía juzgar, ¿qué ocurría? Porque él seguramente no juzgaba todos los casos, él seguramente juzgaba los más difíciles, pero él no podía ejercer de juez para un pueblo tan grande como era el pueblo de Israel en ese instante, no podía, o sea, no podía físicamente, le era imposible. Le llevan algunos de los casos más relevantes que probablemente no tenían jurisprudencia. No significa ello que no existiese un código funcional o una ley funcional, como por ejemplo la ley mosaica, no significa que no existiese. Lo que pasa es que había casos que se salían de la experiencia. Por eso era necesario sentar un precedente jurídico al respecto. Y es probable que a Moisés, como ocurría con muchísimos otros reyes, los reyes también juzgaban y Salomón no era el único. Pero los reyes siempre le llevan los casos difíciles, lo que otros no pueden, lo que los jueces no pueden. Es decir, el sistema judicial no podía enfrentar un caso como el de las 2 mujeres que están reclamando al bebé. No podía porque no tenían un precedente jurídico. Y por eso se lo llevan a él para que se siente ese precedente jurídico, por lo menos que resuelva lo que probablemente los demás no podían. Pero no podemos decir que no existiese un código legal en ese instante. Tenía que existir porque la sociedad no podía depender completamente de Salomón. No podía, o sea, físicamente era imposible. Tendría Salomón que eh, existir muchos Salomones al mismo tiempo para poder atender tantos problemas jurídicos que seguramente existían, tantos conflictos que pudiesen existir en esa época. Ya le había pasado a Moisés. Lo que entendemos, ¿cómo, Hansen? Ya le había pasado a Moisés. O sea, sería repetir la historia de Moisés. Ok, correcto. Fíjate que Moisés no podría tampoco, ¿cierto? Y tiene que delegar jueces.
¿Qué nos induce a pensar que un modelo judicial no existía en la época de Salomón? No, probablemente sí existía y aplicaban el código. Ahora, vuelvo a insistir, el código de Moisés o el código de Israel respondía era ante Dios, no ante la sociedad. Todos los demás códigos anteriores y posteriores y los que nos rigen hoy en día respondemos ante la sociedad, porque es que ningún código, por lo menos ningún código en Colombia dice, si tú matas a alguien, entonces tiene que responder delante de Dios y en nombre de... No, no funciona así, aunque hasta hace unos años y todavía en algunos escenarios lo hacen. Se dice en nombre de la República de Colombia, por la autoridad de Dios, en algunos escenarios todavía lo hacen, pero eso ha venido desapareciendo. En nombre de Dios aplicamos justicia. Ya eso ya no, más bien los países árabes sí lo hacen, pero nosotros no lo hacemos. No aplicamos justicia en nombre de Dios. Los países árabes tienen esa dualidad. Tienen una responsabilidad religiosa y una responsabilidad social, una responsabilidad frente a las demás personas, pero no exclusiva frente a Dios, como si lo hacía el código mosaico. Creo que también Natalia iba a Ok, comentar algo. dale, Hansel, por favor. Hola, buenas noches. No, profesor, creo que ya respondió a mi pregunta. Estaba pensando en esas 613 leyes que aparecen y que rigen al pueblo judío y me preguntaba si hacían parte de este código legal o no, porque estaba leyendo el Levítico que habían incluso instrucciones para sanitarias que me pareció muy curioso cuando estaban en campamento, cómo defecar, cómo cubrir sus fecas y cosas así que uno a veces se sorprende y piensa que eso no aparece, no tendría por qué aparecer en la Biblia, pero está allí. Entonces pensaba en todas estas instrucciones que también regían la vida cotidiana del pueblo judío y, y mi pregunta era si estas 613 leyes también hacían parte de este código legal o si se podría considerar la ley de Moisés como un código legal frente a estas instrucciones que traspasaban como la parte espiritual hacia lo más cotidiano. Pero con lo que usted decía ya me quedó claro, así que, pero ya había levantado la mano, así que eso, No, era solamente. pero está bien, fíjate una cosa. Tradicionalmente la ley mosaica contenía los 613 mandamientos que tú mencionas. Esa cifra incluye mandamientos que llamamos mandamientos positivos y unos mandamientos que me llamamos mandamientos negativos, mandamientos positivos, cosas que se debe hacer. Debes hacer esto, mandamiento positivo. Mandamientos negativos, cosas que no se deben hacer. Entonces tú sumas tanto los positivos como los negativos, te dan esos 613 mandamientos. Pero abarcan muchos aspectos de la vida, prácticas religiosas, leyes civiles, normas alimentarias, las normas de convivencia social, o sea, muchas cosas. Entonces, en cuanto a Salomón, su reinado que se describe en la Biblia como ese periodo de gran esplendor y de gran sabiduría, pero también se menciona que no siguió estrictamente todos los mandamientos de la ley mosaica, como acabamos de decir. O sea, es que la ley mosaica no había dejado de existir. Lo que pasa es que si uno se pone a mirar la vida de Salomón, uno encuentra que tomó esposas de naciones extranjeras, que eso estaba prohibido por las normas, permitió la adoración de dioses paganos, adoró dioses paganos, lo cual iba en contra de las leyes, es decir, hasta qué punto, volvemos a insistir, Salomón estaba sometido a los códigos, pero no ocurre solamente con Salomón, porque a Salomón no se le aplican los códigos, porque tenía privilegio social. Acabamos de hablar del código de Hammurabi. Y saben que el código de Hammurabi no se le aplicaba estrictamente a la gente que tenía poder y que tenía dinero. No. Así como ningún código anterior en Mesopotamia no se aplicaban estrictamente para el que no tenía dinero. O sea, como decimos coloquialmente, la ley para los pobres. Porque hoy en día también ocurre. Aquí en Colombia ocurre.
Aquí en Colombia ocurre que la ley se la aplica completica al que no tiene los recursos suficientes como para hacer ciertas cosas que le permitan defenderse de otra manera, ¿cierto? Extender los procesos, llegar a, a la invalidación de los juicios por vencimiento de términos o lo demás. Y también hay más laxitud frente a la aplicación de normas a esos apellidos ilustres que ya hemos dicho de dónde provienen los apellidos ilustres. Entonces, sí, sí, las leyes son flexibles para en ciertas ocasiones. Y eso ocurrió ahí claramente durante el reinado de Salomón. Las leyes no se le aplicaron al rey. Él aplicaba justicia, pero estaba por encima de la ley. Ah, ok, ok. Voy a entonces a hacer la siguiente pregunta y el comentario. La pregunta también es, y también es que preguntaba algo dulce, pero sino para cerrar aquí con la idea pues leemos lo que puso ella en el chat. Em, es muy común en la Biblia, no recuerdo todos los pueblos, pero siempre recuerdo que eran jebuseos, hititas, amorreos, eteos, no recuerdo cuáles más, pero ahorita que hablamos de los hititas y de los amorreos, su área de influencia estaba en la parte sur de Mesopotamia, por lo que estamos viendo, pero se les menciona en el área de Canaán, que estamos hablando del área del Levante, o sea, la parte del actual Israel. Entonces, esto quiere decir que aunque estas dinastías tuvieron su mayor influencia en el sur de Mesopotamia, en algún momento algunos de ellos viajaron hacia esta parte de Canaán y se establecieron allí, por eso es con los que se encuentra Abraham y su descendencia. Sí, a mí me sorprendía el otro día, a final del año, vi un video de un colombiano eh, que estaba haciendo un en vivo, creo que era desde Noruega. Y yo decía, ¿cómo hace un colombiano, además de la costa, que aquí es caliente, temperatura 33 grados, viviendo allá a -5, -7? ¿Y qué hace un colombiano por allá? Y yo creo que nos pasa a todos. Ahí el desplazamiento humano hoy en día es, de cierta manera, más sencillo. En el Cantar de los Cantares, las hijas de Jerusalén y los amorreos se mencionan en el contexto de un poema de amor, las hijas de Jerusalén, que son un coro de jóvenes que observan y comentan el amor entre los protagonistas. Y en cuanto a los amorreos, pues se refiere al pueblo semítico que habitaba en la región de Mesopotamia, incluyendo Siria e incluyendo Canaán. Los amorreos eran conocidos por ser nómadas, por ser belicosos, eh, y con el tiempo se asentaron en esas ciudades que mencionamos, las ciudades de Mari, de Babilonia. Y en ese contexto del cantar de los cantares, la mención de los amorreos puede estar relacionada con la riqueza y con la belleza de la región, ya que eran conocidos por su habilidad en la construcción y la arquitectura. Probablemente hayan tenido también esa influencia, se desplazaron a esos sectores eh, e influyeron en su cultura. Hoy tenemos un gran conflicto en Colombia que va a ser muy difícil de resolver y probablemente sea causa de un gran enfrentamiento bélico en décadas posteriores. Y es que cuando llegaron los venezolanos aquí a Colombia, por supuesto Colombia tiene el mayor número de venezolanos del mundo, porque era más fácil llegar a Colombia que a cualquier otra parte. Ellos llegaron acá con el cuento de que ellos se inventaron la arepa y nosotros estamos convencidos de que fuimos nosotros los que se la inventaron. Y eso en este momento es un problema gravísimo aquí en Colombia porque hay discusiones muy fuertes sobre qué es lo que pasa. ¿Cómo se le ocurre a un venezolano venir a decir que ellos inventaron la arepa? Eso es un invento nuestro. Pero ellos están convencidos que hacen las mejores arepas del mundo. Y veía el otro día a una persona que conocí aquí en Colombia, que resultó un día subiendo una foto allá en Nueva York
y estaba vendiendo arepas. Entonces las arepas venezolanas, que son de origen colombiano, por supuesto, pero que él las estaba vendiendo allá en Nueva York. Entonces, ¿cómo un venezolano termina vendiendo arepas colombianas en Nueva York? Me parece sorprendente. Allá en un puestico callejero. Y yo decía, pero uy, latinizamos a Nueva York. Qué bien. Las arepas colombianas están triunfando. Ellos siguen convencidos que el invento de las arepas fue de ellos, pero lo que no saben es que están promoviendo un producto colombiano. Es más o menos lo que ocurrió con los amorreos. Los amorreos eran un pueblo guerrero, guerrero, conquistador, bélico. Los amorreos como descendientes, tenían que ser descendientes de Canaán. O sea, los pueblos cananeos son pueblos guerreros. Los hijos de Cam son guerreros, gente de combate, y hay gente que viaja, y hay gente que no tiene miedo de atravesar territorios. Y por supuesto, no solamente atravesaron territorios, sino atravesaron siglos, atravesaron la historia. Así que sí, son ellos mismos los que aparecen en los relatos, los diferentes relatos bíblicos son los mismos. Hansel, danos un momento y Marjorie hace una pregunta y terminas tú. Dime, Marjorie. Perdón, que estoy con el teléfono y se me esconden las opciones. Es pensando siempre en lo que es el código jurídico. Profesor, el código legal jurídico de Israel contempla la ley mosaica. Estaba leyendo un poquito, me parece que sí, porque hablábamos antes de que las leyes de los pueblos son horizontales, son sociales y no contemplan a Dios, ¿verdad? Pero entonces de ahí me nació la pregunta, si Israel es una nación que reconoce que fue creada por Dios, que Dios los apartó para ser un pueblo de ellos, entonces me saltó esa pregunta. ¿El código legal jurídico de Israel contempla la ley mosaica dentro de su legislación? Es mi pregunta. No, actualmente no. Actualmente no. Actualmente es un código civil, o más bien unas leyes más sociales, más civiles, como las que tiene cualquier otra nación. Ya no lo contempla. Y tiene mucho que ver con el hecho de que Israel como tal, o sea, le llamamos hoy Israel, pero como un remanente de su nombre antiguo, porque recuerden ustedes que Israel desapareció como tal y quedó fue Judá. Luego es muy común que refiriéndonos a los actuales habitantes de Israel, digamos judíos, haciendo referencia más a la tribu de Judá que al Israel como tal, o sea, al desaparecer las 10 reyes, a las 10 tribus, pues nos queda principalmente Judá, ¿cierto? Y ahí ellos, como vamos a ver las próximas clases, al ser transportados, muchos de ellos incorporan en su ordenamiento jurídico y en su vida social muchas cosas de Babilonia, por ejemplo. Cuando hablemos del segundo imperio babilónico, vamos a ver cómo ellos adoptan el sistema legal babilónico y lo trasladan incluso hasta su retorno. Eh, y ocurre más adelante con los otros pueblos. ¿Por qué no surgen las diferentes sectas que están vivas cuando Jesús llega a Jerusalén o a Israel? Esas sectas surgen, y cuando hablo de sectas hablo de los príncipes que interpretaban la Biblia, los príncipes que protegían al templo, los escribas, los fariseos, los saduceos, los esenios, y en parte eh, un grupo político muy importante que dominó durante gran parte de este tiempo, antes, durante y después de Jesús, pero todos ellos tenían influencias de las leyes de Roma
de las leyes griegas, de las leyes babilónicas, es una mezcla. E intentan proteger la ley mosaica, la protegen, y la adaptan. En, en, en términos de ellos la mejoran, pero vamos a decir que la adaptan. Y no podemos decir que la mejoran porque es que Jesús les critica. Jesús les dice, ustedes hacen cosas equivocadas. Le quitan el dinero a las viudas, le quitan el dinero a los pobres, hacen su propia interpretación de la ley, dicen una cosa y hacen otra diferente. Pero eso en cuanto a los grupos religiosos. Los grupos religiosos, insisto, los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios y los herodianos, a ese grupo es al grupo político que me refiero. Allí tenía cada uno su propia concepción de cómo debía ser interpretada la ley mosaica. Pero el pueblo en general no estaba sometido solamente a esas interpretaciones, sino que estaba sometido a la carga de la ley romana, por ejemplo. Es decir, la ley que se aplicaba en términos generales era la ley romana, pero la ley romana a su vez estaba influenciada por la ley griega y todas ellas estaban influenciadas por todo esto que vimos, por ejemplo, desde hoy, desde el imperio de los babilonios. O sea, es una mezcla de leyes que termina decantando. ¿Qué leyes tenemos hoy en Colombia? Las leyes no nos las inventamos nosotros como colombianos. Un día decidimos, vamos a inventarnos una ley. No, las leyes colombianas vienen desde España y han venido adaptándose y transformándose con el paso del tiempo. Y con el paso del tiempo hemos asumido leyes estadounidenses, por ejemplo, y las hemos adaptado al caso colombiano. Entonces, una cosa es la ley religiosa y se supone que aplicaba en los grupos religiosos, y otra cosa es la práctica social en la que vivía el pueblo, el pueblo judío de aquella época, porque ellos no estaban sometidos solamente, por ejemplo, a la carga tributaria de la ley mosaica, porque ellos todavía pagaban el impuesto del templo. Y Jesús paga el impuesto del templo, pero también le paga impuestos a Roma. Entonces, fíjate cómo la ley a la que estaban siendo sometidos no era solamente la ley de la religión, sino también estaban sometidos a la ley del Estado, que era el Imperio Romano. Es una mezcla de conceptos jurídicos ahí. Acá sigo, sí. Bueno, yo nada más el comentario que quería hacer. Ahorita que se estaba comentando algo en las diapositivas, hablamos de Urías y me pareció muy interesante, sobre todo ahora que estamos revisando el Levítico y números o no sé en qué parte vayan exactamente el plan de lectura anual. A veces es un tanto complicado cuando se llega a la parte de las leyes encontrar o leerlas con cierto grado de atención y de interés, porque de repente uno dice, pues esto a mí qué, ¿no? Pero ahorita me estaba brincando en la mente que cuando hay ciertas leyes que se aplican a los extranjeros, creo que es un buen ejercicio pensar, por ejemplo, en Urías y todo el grupo de extranjeros que sirvieron, entre otros, a David y a otros gobernantes, para poder tener un contexto de lo que un extranjero bíblico hacía de manera regular en su vida cotidiana. Entonces, no, según yo recuerdo, como estoy llevando la lectura, todavía no entro en la parte de lo que se aplicaba a los extranjeros, pero pensaré en Urías para ver qué hacía y qué no hacía con respecto a lo que la ley mosaica ordenaba.
Y bueno, pues era solamente el comentario que quería hacer para que se pueda leer con algo de mayor atención, porque ya me acabo de, iba a utilizar una expresión mexicana, pero no. Acabo de leer la parte del tratado dermatológico de Levítico y me llama mucho la atención que precisamente como apenas estaba desarrollando la parte legal, me llamó la atención cómo esta parte de salud pública, porque es un tema de salud pública o de epidemiología, de hecho, cómo formaba parte de la ley. O sea, nosotros creo que en nuestros países, es más, sí, iba a decir que no, pero yo creo que sí. A partir de lo del COVID-19, entendimos cómo el conocimiento epidemiológico influyó en las leyes de los países. Y entonces formó parte, al menos temporal, de ciertas reglas que teníamos que seguir. Pero para nosotros, hasta antes de esta pandemia, pues creo que no lo veíamos, seguramente hay leyes para eso, pero no lo veíamos como una influencia en nuestra vida cotidiana hasta que llegó el COVID y dijimos, bueno, un epidemiólogo opina o un grupo de epidemiólogos opina acerca de ciertos temas, estos temas se discuten y se hacen leyes o se hacen reglamentos al respecto y vimos cómo nos influyó en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esta parte legal de números y de Levítico y cuando lleguemos a Deuteronomio, pues seguramente tendremos que interpretarlo o leerlo a la luz de que influía en la vida cotidiana de la gente y para mí me sirve bastante, como se los comentaba ahí en el Telegram, me sirve bastante identificar qué es lo que hacía o cuando se estaban dictando estas leyes, cómo influyeron en Jesús, qué es lo que tenía que hacer todos los días o cada ciertas ocasiones al año, o cuando lo circuncidaron, o cuando María tuvo a Jesús y tuvo que esperar este tiempo de purificación para poder luego asistir al templo, y cómo es que paga dos pichones para poder hacer pues un ritual de purificación, y luego más adelante el de la entrega de Jesús como para redimirlo como el primer varón de la familia. O sea, lo veo de esa manera para que no sea tan poco significativo a veces esta parte de la ley, ¿no? Que sí es muy significativo, pero como nosotros no somos abogados, pues realmente no lo entendemos o no podría importarnos tanto. Yo creo que a Tania ya le pasó como colega mía que es como arquitecta, que cuando estás leyendo la parte del tabernáculo y más adelante el templo, pues para alguien que no se dedica al diseño, pues como que y esto a mí que me importa, ¿no? Pero cuando estás acostumbrado al ambiente de obra civil, pues piensas en toda la logística, que cómo cargaron los elementos, de dónde consiguieron, dónde estaba la cantera, cómo lo transportaron, quién lo resguardaba, cómo llevaban un control de inventario para que no se lo robaran. Pues eso obviamente cuando no te dedicas a la construcción no lo ves, ¿no? Pero cuando estás leyendo esta parte te preguntas esas cosas. Entonces, por eso es mi invitación a que esta parte legal, que es un tanto árida, le demos un significado que nos conduzca finalmente a Jesús, porque pues yo no lo había pensado con Urias, lo voy a enfocar a ver qué tenía que hacer Urias. Y ahorita que estábamos hablando de la ley y desde la clase más reciente que tuvimos el año pasado, la que tuvimos en vivo, comentaba con el doctor hace poco que en nuestros países latinoamericanos creo que esta parte legal como que no nos importa mucho porque estamos en países muy corruptos. Aquí en México aproximadamente el 98% de todos los crímenes que se cometen quedan impunes. Entonces, pues como que la conciencia de la ley es, pues me da igual, o sea, no pasa nada. Y si pasa algo, pues sé que se me acerca el policía, le doy dinero y con eso ya queda resuelto, ¿no? Pero al tener esa cultura de tan poca legalidad, eh, cuando Dios empieza a establecer la parte legal de este pacto, el pacto con Moisés, pues podría ser bastante intrascendente para nosotros, pero ya cuando te das cuenta que la ley sí pesa y se importa y que Dios es un Dios legal, o sea, Dios de leyes, Dios de rectitud y de códigos escritos, y esto es a lo que se atienen y no es a lo que hoy se me ocurrió, sino aquí hay una ley escrita que pueden seguir y es la que tienen que obedecer.
pues cuando eres latinoamericano como que no te importa mucho, pero lo comentaba hace poco con el doctor y con cosas que han pasado en mi vida. He tenido algo que debería de ser del ABC de cualquier cristiano, pero después de 30 años lo entiendo, esta situación de convicción de pecado, que si no entiendes eso y las implicaciones legales que tiene, pero legales reales, y que gracias a la gracia de Cristo te libera de una deuda real, seria, grave, con una paga, como lo acaba de decir el doctor, que es paga de muerte, porque es la paga del pecado. Pues a mí me pasó que cuando empecé a entender todo eso, empecé a entender muchas cosas y me hizo sentido en otra dimensión el evangelio, porque un evangelio de gracia sin tener la conciencia de la consecuencia legal, pues es un evangelio medio light. O sea, dices, no pasa nada, pues Cristo me lo regaló y pues gloria a Dios y pues ahora vamos a pedir el milagro de esta semana y no sé, se vuelve algo hasta banal. Me preocupa mucho eso. Veo mucho cristiano que no entiende que hay consecuencias legales. Si Dios escribiera en papel sus edictos, obviamente lo tenemos la escritura. Pero si tuviéramos un expediente independiente de cada uno de nosotros y nos lo hiciera llegar a la casa, con como la factura del gas o del agua o lo que se paga en cada país, si cada mes llegara la factura de lo que le damos a Dios por concepto de pecados, y si tuviera que pagar dinero por cada pecado, digo, Dios me libre, la verdad es que, o sea, creo que si Dios lo hiciera así, lo veríamos más real y nos tomaríamos más en serio esto. Pero como no hay un papel que veamos y que te esté sumando la cuenta de los pecados, como que se pierde mucha esa conciencia de la gracia tan grande que tenemos. Pero bueno, ya me estoy extendiendo demasiado. Ya no sé comentar eso. Y doctor, si quieres te leo lo que pregunta Lucero aquí en el chat. Ah, dale, por favor. Dice, profe, me pregunta, se sale un poco del tema, pero quiero decirle que yo siempre he tenido la idea que el castigo para quienes rechazan a Jesús no será el mismo, sino que hay niveles según sus pecados. En el infierno, bueno, sino que hay niveles según sus pecados en el infierno. En mi adolescencia leí el libro Una revelación divina del infierno y tal vez por eso me quedé con esa idea. ¿Me ayuda a aclararla, profe, por favor? En la teología cristiana, el tema del rechazo de Jesús y los niveles de pecado sí se abordan de diferentes maneras, según la tradición de una parte y según la interpretación teológica. Entonces hablemos de la tradición, porque existen tradiciones cristianas que dicen que rechazar a Jesús y su mensaje de salvación se considera un pecado que no tiene solución. Es tan grave porque se entiende que Jesús es el medio principal para alcanzar la redención y la vida eterna. En el Evangelio de Juan se dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. No es que Dios es amor y perdona a todos. No, no, eso no dice la Biblia, eso lo dice la gente. La Biblia dice, el que rechaza al Hijo no verá la vida. O sea, es un pecado sin el cual hay, o sea, es condenación. En términos de niveles de pecado, la teología católica sí distingue entre pecados que ellos llaman veniales y pecados mortales. Los pecados mortales son los que, según la tradición católica, rompen la relación con Dios de manera grave, como el rechazo consciente y deliberado de Jesús y su gracia. Eso es la teoría. Una cosa es la teoría del catolicismo y otra cosa es la práctica del catolicismo, que son dos cosas diferentes finalmente. Y los pecados que llaman veniales son faltas menores, que dañan la relación con Dios, pero que no la rompen completamente. Sin embargo, miramos en algunos pasajes del Nuevo Testamento, como en Mateo, donde se menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo como un pecado imperdonable.
Es un pasaje que ha sido interpretado de diversas maneras, pero que se entiende como un rechazo persistente y deliberado de la obra del Espíritu Santo, de la obra de Dios, que es la obra de Jesús. Entonces, muchas tradiciones cristianas también enseñan que el juicio final y el destino eterno de cada individuo está en manos de Dios, quien es justo y misericordioso. Justo, justicia. Entonces, la teología cristiana enfatiza en la gravedad del pecado como en la posibilidad de la redención y perdón a través de la fe en Jesús y el arrepentimiento sincero. Pero fíjate que si la paga del pecado es la muerte, o sea, la única forma que tenemos de no tener pecado es Jesús. O sea, no hay otra manera, es la única forma. Si la paga del pecado es la muerte, es difícil pensar en una gradación del pecado, eh, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces nos preguntamos, y esto es por inferencia lógica, ¿matar es pecado? Entonces, pues a la luz de la escritura decimos sí, es pecado. Entonces, ¿cuál es el pago? Pues la muerte. A la luz de la escritura, ¿mentir es pecado? Entonces decimos mentir, sí, sí, mentir es pecado. Pero es un pecado pequeñito. Entonces, ¿es una muerte pequeñita o es un poquito de muerte y después está vivo? O a la luz de la escritura, Dios es perfecto y la ley es perfecta y es tan perfecto que no permite que exista ningún pecado. Es decir, cuando se habla de la iglesia y de los merecedores del reino, se dice, tienen una vestidura blanca, sin mancha. Sin mancha significa sin ningún pecado, ni siquiera pequeñito, o sea, no hay ninguna manchita pequeñita. Significa que están completamente blanqueados, sus pecados han sido completamente borrados, purificados, no hay ninguna mancha en el cristiano. Entonces alguien dice, no, pero es que nadie es perfecto. Eso no es cierto, porque no es en la óptica humana, no es desde la óptica de los hombres, es desde la óptica de Dios. Dios a ti te ve perfecto, a ti te ve perfecto, a ti te ve perfecta. No, que no hay nadie perfecto si tú eres perfecto, desde la óptica de Dios, porque Dios te mira a través del lente que es Cristo. Y cuando Dios te mira, no mira a Cristo, no te mira a ti. Cuando Dios te mira, mira a Cristo. Y tú eres el lente que está puesto por encima. Y cuando Dios intenta verte, ve a Cristo primero y ve la perfección de Cristo y te ve sin pecado, te ve perfecto. Entonces sí hay perfección desde la óptica de Dios. O sea, no hay pecado, ni siquiera la mancha pequeñita que puede ser una mentira, porque la mentira finalmente es un pecado frente a la ley de Dios y equivale a muerte. No es morirse un pedacito o no. Desconozco el libro que mencionas, no tengo idea ni los fundamentos en los que se basa el libro. No es la primera vez que escucho de gradaciones de pecado. La gradación del pecado implicaría que sí, que es cierto que existen unos castigos más suaves y otros más fuertes, y eso le daría todo el sentido al mito del purgatorio, por ejemplo, o cualquier otro modelo intermediario mediante el cual exista esa purificación, necesita ayuda hay que darle ayuda a Cristo porque Cristo no logra hacer el proceso de purificación completo y se necesita ayuda. O sea, si estamos en Cristo no hay pecado. Si no estamos en Cristo hay pecado. Y si hay pecado hay muerte. Es que no es más. O sea, la escritura es muy clara al respecto. Las otras interpretaciones, pues seguramente con tantas vertientes que existen, habría que leer el libro, ¿no? Y ver cuál es su fundamento. Pero mira, devolvámonos al ejemplo que tú estabas utilizando, el ejemplo de Urías. Urías, un soldado que hacía parte de pueblos bárbaros. O sea, Urías era hitita,
Y los hititas para los israelitas eran un pueblo bárbaro. Y Urías pertenecía a ese pueblo hitita. Y Urías pertenecía a una minoría étnica, además, que vivía en Israel. Pero es que la historia de Urías, el hitita, es una historia trágica. Entonces el rey David, que debía estar en la época, dice, en la época en la que los reyes salen a pelear, este vago andaba en el palacio durmiendo hasta tarde. Y entonces se queda mirando a la mujer de Betsabe bañándose allá, desde la azotea del palacio, y va y la embaraza. Y para ocultar el adulterio, entonces intenta que Urías se acueste con su esposo. Pero Urías, el bárbaro, se negó porque tenía sentido de honor, cosa que no tenía Salomón. Tenía sentido de honor por las circunstancias de la guerra y como resultado, entonces, ¿qué hizo el sabio que hacía parte de la descendencia de David y que no hacía parte de los bárbaros hititas? Como resultado, lo que hace David es que ordena a los soldados que lo pongan en el frente de batalla y se quiten para que lo maten. Entonces, ¿quién termina siendo más bárbaro? Sí, las leyes para los extranjeros en la antigua Israel eran diferentes a las leyes para integrantes del pueblo israelita, sí lo eran. Los extranjeros eran conocidos como el Jerim o Jerim en hebreo, pero a pesar de eso eran tratados con cierta protección y derechos, pero también tenían restricciones. Los israelitas debían dejar parte de sus cosechas para los extranjeros, para los extranjeros. También dice, para los huérfanos y las viudas, pero para los extranjeros se menciona. Hey, traten bien a los extranjeros porque ustedes fueron extranjeros. Cuiden a los extranjeros, protejan a los extranjeros. Pero los extranjeros no tenían los mismos derechos ni las mismas responsabilidades que los israelitas en muchos temas religiosos y ceremoniales, que no se aplicaban, especialmente en lo ceremonial. Digamos que en lo civil estaban protegidos, pero no se les permitía estar en lo ceremonial. Eso es interesante porque nos habla también de lo que ocurre con el pueblo cristiano. El pueblo cristiano y el pueblo extranjero, que serían los no cristianos, como para hacer una especie de paralelo. Como que no permitimos que el no cristiano participe de ciertas cosas de la iglesia. Es decir, permitiríamos a un no cristiano, no convertido, pasar al frente a predicar. No sé cómo va a ser el mensaje, no sé qué va a salir de ahí, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Pero lo podemos acoger, lo podemos invitar a almorzar, lo podemos invitar a una reunión, lo podemos llevar a una salida de campo, lo podemos llevar a lo que sea, invitarlo a nuestra casa. ¿Por qué no? Le podemos ayudar a un no cristiano económicamente, ayudarle con una necesidad que tenga. Nada lo impide. Entonces, si hay unas diferencias entre el pueblo cristiano y el no cristiano. Al cristiano probablemente, y aún así con ciertas restricciones, le darían el micrófono del templo para que anunciara un mensaje. Pero probablemente no al no cristiano, no al musulmán, no al no convertido, no al ateo. Probablemente no le demos el micrófono al ateo para que nos predique un mensaje cristiano. Probablemente. Bueno, los dejo, que descansen. Chao. Que duerman. Gracias, Me alegro verlos profe. mucho. Me alegro Igualmente. verlos. Ahí estábamos grabando. Yo no sé cuánto tiempo quedó esta grabación. Bueno, chao.